Buenas noches y bienvenidos nuevamente a nuestro curso taller virtual denominado Criterios para publicar en revistas científicas. Doctor Beder Bocanegra, buenas noches. Por favor, le damos la posta. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, colegas. Bien, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Hablaremos un tanto hoy día sobre los parámetros que pueden no ser visibles en las revistas. Sin embargo, la necesidad de revisarlos detenidamente puede que incluso nos haga cambiar de perspectiva, lo cual implica que por lo menos el ejercicio que yo tengo es que antes de incluso escribir el documento o después de haber realizado ya otros procesos, primero mirar a la revista. Y analizar la revista implica tiempo y también mirar nuestras propias posibilidades o las limitaciones que tenemos en cuanto a ello. Hay datos tan minuciosos que uno piensa que son relativos o que de repente no afectarían mucho el tránsito del artículo. Y somos a veces, digamos, inquietos relativamente, y bueno, podemos caer en el error, definitivamente. El análisis de los criterios que una revista nos puede exigir, pese a que están manifestados expresamente en su portal, no siempre garantiza que la decisión editorial nos conduzca a pensar que el artículo puede ser publicado. Esa condición muy propia en este proceso es tan natural, digamos, para mirar el comportamiento de la revista frente a las expectativas de la persona. Quiere decir entonces que por más que uno interprete debidamente, busque información, se pueda juntar los mejores argumentos para pensar que esa es la revista adecuada, esa es la revista idónea, quizás merezca más atención todavía. ¿Ya? Ahora, ya en el proceso de construcción del documento, como creo que lo dije ayer, a lo mejor la valoración epistemológica, cualitativa de una categoría, de una sola categoría, puede hacer que el documento gire en otra perspectiva y entonces ya se desnaturaliza el verdadero propósito. Todo porque necesitamos ser muy acuciosos, muy acuciosos. Hay revistas tan, digamos, tan escuetas en su literatura que uno diría es una revista sencilla, no tan compleja y que fácilmente se puede publicar. Otras tienen en archivos adicionales las normas para los autores y son extensos, PDF, 10, 15, 20, 25 páginas. ¿No es cierto? Algunos manuscritos inciden con mucho detalle en las referencias bibliográficas. En alusión, naturalmente, a APA, la versión 7. Pero otras revistas no, simplemente se mencionan también. Mientras que hay otras revistas que son muy amplias, yo diría hasta exageradas en sus requerimientos y que puede conducir al rechazo del documento. Porque es toda una glosa muy, muy, muy compleja, muy minuciosa, que necesitamos mirarla. Digamos, esa valoración que le podemos hacer a esas condiciones mínimas expresadas, muchas tienen que ver con la redacción, más no con la concepción del tema, más no con el tratamiento científico de la información.
Y naturalmente, la manipulación de datos, bajo cualquier forma, ¿no? Bajo cualquier condición, por ejemplo, del parafraseo, puede conducir a un error o puede conducir a un indicio de plagio. Y si eso es así, la revista simplemente opta por rechazar. Naturalmente, bajo sus condiciones. Bajo sus condiciones. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que uno, como autor o como equipo de investigadores, podemos escribir asumiendo con conciencia qué es lo que escribimos. Particularmente, yo no paso por Turnitin mis manuscritos. No tengo necesidad de hacerlo, porque sé lo que escribo. Y alguien se sorprende, pero ahí dice, hay que pasarlo obligatoriamente. Le digo, no, no tengo necesidad. Eso implica una seguridad en las cosas que nosotros podemos plantear. Mientras que hay otros, naturalmente, por seguridad también, consideran que eso es prudente. Yo pienso que cada quien asumiría un papel aquí frente a esos software que nos permite deslindar un poco cuál es el nivel de similitud. Porque eso es lo más fuerte, como un mecanismo de rechazo también. ¿De acuerdo? Entonces, en este andar de las revistas, me encontré una revista peruana, comparándola con las que ya había visto, me pareció curiosa porque creo que tiene más de 25 formas de decirnos las razones por las que se rechaza. Y hay cosas tan mínimas que no se puede distinguir el límite de esa infracción, que aparentemente uno piensa que no es. Pero ¿quién podría decirnos si eso no es una infracción? Si estamos o no cometiendo un error de pronto habitual. ¿Quién? No somos nosotros, colegas. Quien escribe no puede corregirse. O sea, quien escribe no puede, no debe corregirse. Él no puede ser su autocorrector de ninguna manera. Razones más que suficientes porque quien escribe, pues es el que genera el conocimiento. Y quien corrige, mira el documento con suma frialdad. Lo mira desde la sintaxis, la morfología, la ortotipografía. Desde ese punto lo ve. No juzga la naturaleza del contenido, juzga la propiedad del lenguaje frente a. Y eso también es un indicador importante para que el documento, por ejemplo, no sea rechazado, digamos por esos detalles que no dependen de nosotros, depende del corrector de estilo, depende de esas condiciones. Vamos a compartir entonces una revista que tiene esas condiciones y que a lo mejor quizás la conocen, asumo que la conocen, si ya la conocen, discúlpenme, esa fue mi referencia máxima para poder, es peruana, pequeñita, la revista no está en Scopus ni nada, pero aún siendo pequeña, aún siendo, ¿no? A pesar que es multidisciplinaria, tiene pues un nivel de exigencia. Vamos a mirarla con detalle, por favor. ¿Se aprecia? Sí. Muy bien. Les agradezco. Pues. Bueno, voy a ir directamente al grano y nos da algunas condiciones, ¿no?
bueno, el conflicto de interés ya lo conocemos, que también puede darse en algunos casos cuando somos jueces y de pronto somos partícipes, también juega o a favor o en contra. Acá está, miren, ve, 42 tiene. 42 características, de pronto pueden ser negativas o aquellas que nos den una luz para no cometerlo. Y fíjense que todo está ligado a lo ético y es correcto, ¿no? Es correcto. En Renací, por ejemplo, creo que ya no toma examen sobre comportamiento ético, ¿no? Ya no toma el examen, no es obligatorio, creo, pero pienso que sí, ¿no? Debería ser obligatorio. Pero bueno, aquí tenemos, colegas, miren, ve, 42 formas de que nosotros a lo mejor incurrimos en alguna de ellas y no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, el número 3 si desconocemos, que es natural desconocer, ¿no? Sobre nuestros propios derechos, y creo que he publicado un artículo y pienso que tengo el derecho, y la verdad es que la revista no me lo permite durante el primer año o durante los 2 o 3 primeros años, y yo todavía no tengo derecho sobre ese artículo, pese a que soy el autor. Entonces tengo que esperar. Algunas revistas españolas cierran esa posibilidad, que después de un año de explotación del bien, uno tiene derecho a ellos. Y cuando sigues a la revista, evidentemente, ellos cobran, no cobran mucho, ¿no? Entre 10 y 15 dólares o euros para bajar el artículo. Entonces, fíjense, eso también incurre, o sea, se convierte digamos, en un indicador de rechazo, ¿no? El número 4, en algunos casos, hay revistas que son muy similares en el nombre o en el logotipo y de repente incurrimos en ello, ¿no? Incurrimos en ello. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero por lo menos observen, colegas, miren cuánta forma hay que puede evitar que el artículo tenga un buen destino y la universidad, perdón, la revista lo rechace. Lo que sí llama la atención es a partir del 24, creo yo, hasta el 31, donde hablamos del parafraseo propiamente dicho, pero aquí lo dicen de otro modo, ¿no? La paráfrasis. Y esto tiene mucho que ver con, bueno, con que el autor ha utilizado una cita, la ha parafraseado, pero no se desprende de la idea, todavía la tiene latente, ¿no? O sea, recuerda siempre. Y entonces, en los párrafos subsiguientes puede que repita, no exactamente, pero sí el sentir de la idea, lo que trasciende de la idea. Y sí, yo he encontrado algunas revistas, algunos artículos que los párrafos tienen muchísima similitud, pero aún así han sido publicados para esa revista, para esa revista. Entonces, fíjese y aquí es en la 36, por ejemplo, lo dice claramente el plagio como una forma tácita, no, perdón, expresa, ¿no? Expresa de que es ese rechazo también, ese rechazo también. El 39, cuando el equipo es un conjunto, un equipo de autores y uno de ellos de pronto no da las facilidades para que el editor tome decisiones. Aunque esto es muy lejano porque las revistas, la mayoría al menos, manifiesta que si es el equipo, designe al autor comunicador. Alguna revista le ponen un nombre, autor comunicador. Es con quien van a comunicarse permanentemente. Pero seguramente que algo sucede. Algo sucede. Entonces, en algunos casos, así se da. O, en su defecto, el silencio, cuando se omite. Algunas revistas dan plazos para levantar observaciones y de repente no contestamos prontamente y esos se constituyen ello. Yo tengo una experiencia cercana con la revista, que la vamos a ver más luego,
cuando yo observé la poca visibilidad de unos gráficos, pese a que yo envié en el formato que ellos pedían, pero al momento de pasar ya a la publicación no eran visibles y lo solicitaron a través de otro formato. Yo contesté inmediatamente, así, en cuestión de minutos nada más. Y luego hice el comentario con la editora y me hizo esa aclaración, que si yo no hubiera contestado, ellos tendrían que asumir un gasto económico por la edición de eso. Y si no se podía en el tiempo que ellos se plantean, evidentemente, y si yo no contestaba, evidentemente, rechazaban el documento. Entonces, hay cosas que uno ignora, que es natural, pero que sería bueno darle un vistazo, ¿no? Un vistazo a estas condiciones, ¿no? Bueno, esta revista, a pesar de que no esté en Scopus, pero es exigente, es muy detallista y aquí nos dan otros parámetros también, ¿no? Para más o menos entender cuál sería la forma, ¿no? La forma de producir un documento y que sea publicado, sea publicado. Bueno, si hubiese alguna inquietud, colegas, con gusto, se puede contestar. Nada. Se observa la siguiente página. Aún no, Beder, Ya, no sé, perdón. ya, Has ya. dejado de compartir, Beder. Un momentito, sí, sí. Un ratito, por favor. Rogaría las preguntas. Ahora sí, ¿se observa esta? Sí, doctor. Muy bien, muy bien. Aquí sí vamos, digamos, a contextualizar mejor otro criterio que nos va a permitir acercarnos a las revistas, ¿no? Algunas revistas, no todas, por supuesto, nos ofrecen esta información, ¿no? ¿Cuál es el índice de rechazo? Lo que reciben y lo que rechazan. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, que el 2015 recibieron 61, publicaron 43, ¿no es cierto? El 29% es de rechazo. Esta revista es muy baja en su rechazo. Hay revistas que rechazan el 78, 80, 90%. Son muy exquisitas. Y lo que ellos sancionan, y perdón, lo que ellos indican en sus políticas de publicación es que no hay trascendencia en el contenido del artículo. Como que el documento repitiese los mismos argumentos o habría la misma tendencia de artículos ya publicados. Ahí cobra importancia lo que decíamos ayer en cuanto a la innovación, a la creatividad, o a procurar un artículo genuino, ¿no? Un artículo empírico. Es discutible la condición empírica de un artículo, sí, es discutible, pero no deja de ser válido, colegas. De ninguna manera puede ser válido. Recordemos que el conocimiento empírico estuvo antes del científico y por lo tanto, ¿cuál sería la lógica para desmerecerle o quitarle crédito a la empiria? De ninguna manera. Las valoraciones de los procesos empíricos se someten rigurosamente o antojadizamente a estos enfoques muy conocidos, cuantitativo y cualitativo, ¿no? Bajo la hegemonía del positivismo. Pero la verdad está en el individuo. Cualquier artículo que explique un hallazgo, siempre, colegas, va a transitar en torno a la naturaleza humana, porque somos nosotros los que producimos o somos parte del conocimiento. Entonces,
los documentos empíricos, los artículos empíricos, ¿verdad? A veces tienen, digamos, una percepción sesgada y se piensa que no serían tan útiles. ¿De acuerdo? Pienso que no. Es cuestión de saber focalizar esa condición y acercarnos a las revistas con esa propuesta, porque es necesario, colegas. Entonces aquí, fíjense, aquí encontramos algunas condiciones, el porcentaje de rechazo, ¿no? En promedio el 27%, pero lo que llama la atención acá es el primero, miren, y eso es que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Dice, por no cumplir con las normas de autor u otro criterio definido por el editor. Definido por el editor. Hay algunas revistas, por ejemplo, que piden que la bibliografía, pese a ser APA, la numeración esté en corchetes. Y uno lo toma relativamente, ligeramente, dice, no, eso no es tan relevante. No es tan relevante. Y bueno, caemos, ¿no? Caemos ahí sencillamente. Dice, artículos rechazados durante la revisión por pares. Durante la revisión por pares. En todas las revistas en las que yo he tenido acceso, que no son muchas naturalmente, pero en algunas han solicitado, cuando me he inscrito, han solicitado si yo puedo ser revisor eventual en las revistas. De hecho, me llegaron algunos artículos para tener la condición de revisor. ¿Ya? De repente aquí incurro yo en una situación ética, pero lo voy a decir a modo de testimonio. Los documentos recibidos tenían errores, creo yo, propios de un adolescente, propios de un joven universitario que recién empieza. Seguí la ruta y evidentemente era así. ¿Qué había pasado? Que la corrección de estilo no cumplió su papel. Algunos autores pensamos que tal cual lo escribo y ya lo debo presentar. Entonces, si hay pares conocedores del tema, habrán errores que pasan sutilmente y no son considerados como tal. Lo que aquí es un poco temerario es que los correctores conozcan el tema. Conozcan el tema. De conocer el tema, el análisis que ellos pueden proponer, asumo eso porque yo he actuado de esa manera con las revistas, es decir, el conocimiento, asumir que el conocimiento es definitivo desde lo epistemológico. Desde lo epistemológico. De tal manera que si un juez devuelve el documento por esas razones, creo que es razonable que el documento se rechace. Es razonable que el documento se rechace. En la experiencia breve que he tenido con la revista de Costa Rica, encontré, por ejemplo, que no había un basamento teórico, no había un basamento epistemológico sobre pensamiento crítico, porque por esa línea yo postulé, me consideraron para ser juez. Entonces, cuando intentamos enviar un artículo y llega a su destino, a quien encaramos temáticamente, científicamente, epistemológicamente, es a los jueces ciegos. Ahora bien, el mundo académico, al menos en nuestro medio, o la jerga de la didáctica, la jerga científica o la jerga pedagógica, en fin, es tan distinta a la de cualquier otro país que puede hacer que cambie esas concepciones. Mientras que yo puedo ver aquí en Perú la didáctica desde una perspectiva, en Chile, Colombia, Argentina lo ven de otro modo y por lo tanto, si lo ven de otro modo, el conocimiento es total, el juicio valorativo del juez par es totalmente distinto, radicalmente distinto. Y eso de repente uno no lo ve. Dice, pero ¿por qué lo rechazan? Porque hay razones. ¿Qué razones hay para que rechacen el documento? Decimos, pero si lo escribí bien, si he citado bien, he referenciado bien, pero a lo mejor hay un sentido laxo
en el manejo teórico, probablemente. La otra razón es artículos aceptados con modificaciones que el autor no envió las correcciones, lo que les decía, en el plazo determinado. Mucho cuidado con ello porque no podemos perder la oportunidad cuando ya tenemos esas condiciones. Miren, entonces, este es un parámetro también que hay que considerarlo, ¿no? Hay que considerarlo. Lo cual implica asumir una actitud frente a ello. Alguien diría, yo no me atrevería a postular a una revista cuya tasa de rechazo es altísima. De repente voy por una revista pequeña que rechaza mínimamente. Ese dilema, colegas, tiene que ver con, creo yo, desde el momento en que se ha concebido el tema, desde el momento en que se ha pensado en el tema y porque de ese modo se naturaliza el hallazgo, el descubrimiento, que es motivo de la, digamos, de la publicación o que es motivo del desarrollo del contenido. Bueno, aquí tenemos una pequeña muestra de que al menos esta revista nos da una idea de cómo considerar algunas situaciones, ¿no? Algunas situaciones. Muy bien, no sé, ¿alguna inquietud, colegas? ¿Alguna preguntita, por favor? Me gustaría. Beder, una consulta. En todas las revistas sale ese índice de rechazo. ¿Cómo podemos ver? O sea, porque, por ejemplo, estamos buscando dónde publicar, te salen las normas para autor, entre otras cosas, pero no he visto ese dato que nos estás dando de índice de rechazo. ¿Cómo podemos visualizarla en una revista? ¿O no en todas sale? Gracias. No, bueno, tu voz es femenina y dice Denis ahí, discúlpame. No sé cómo Es dirigirme. Margarita. Si no, estoy en la computadora de mi hijo, Denis. Discúlpame. No te preocupes, discúlpame, sí. Bueno, yo he logrado esto en el tiempo que me he dedicado a buscar revistas. O sea, yo me he pasado tardes completas, mañanas completas buscando revistas. Yo no he ido al Simago, Scopus, a Mendeley, no, directamente a la revista. Y he explorado las revistas. Ahí tengo otra revista donde dice el porcentaje, que es mucho más fuerte todavía. Entonces, Margarita, con gusto te respondo. Si la revista no lo hace público, no tiene el índice de rechazo. No lo tiene. Me voy con seguridad a publicarla ahí. Pero si lo tiene, tomaré la mejor decisión todavía. Tomaré la decisión que me conduzca a ello, ¿no? Gracias, Pedro. Gracias. Muy bien, muy bien. Bien. Miren, veamos a ver otra revista que es mucho más fuerte y que nos dice, ya con estadística, nos dice qué porcentaje de rechazo tiene, ¿ya? Ahora sí. Miren, es española de la Universidad de Murcia. Miren, ven. Se aprecia, ¿verdad? Sí. Ya, miren, colegas. La revista Rey, ¿no? 78% de rechazo, lo que les decía temprano, ¿no? Recibió 36 y números aceptados para 8. ¿Por qué? Porque yo, bueno, he recordado esta revista, la recordé y hoy la comparto con ustedes. Porque tan luego tuve conocimiento de ello,
Tan luego tuve conocimiento de ello, acudí a un colega que trabaja en nuestra facultad y yo le hablaba de la exquisitez de una revista de historia o de arqueología o de paleontología. Y me dijo que eh, hablar de historia, de arqueología, paleontología, en fin, era ir a las fuentes primarias, porque la cita simplemente es un ejercicio interpretativo, muchas veces sesgado, y estamos atentando contra la verdad. No sé si se han encontrado ustedes con tesis españolas de filosofía, de historia, ¿no? De teología, marxismo, en fin, temas varios, que las referencias bibliográficas tienen 30, 20, 40 páginas, colegas, páginas. Eso quiere decir entonces que la búsqueda de información es tan contundente que permite sustentar una tesis, permite defender una tesis, es tal cual en un artículo. Entonces, los artículos pueden plantearse así, ¿no? Ligeramente, pero no tienen la profundidad científica no la tiene. Entonces, este amigo me decía que en historia tenemos que llegar a la verdad. Y sobre eso, colegas, disculpen, de repente bajo o la analogía no me sirva, la analogía no ayude mucho, en su defecto nos podemos sentir un poquito mal. Cuando se nos ha dicho, mira, Miguel, Alfonso Ugarte, sí, pues defendió la batalla, defendió la bandera y se lanzó al mar. Pero alguien dijo, no, pero de repente fue una yegua, no, fue un caballo. Sí, pues cayó al mar, mentira, porque hay por lo menos 7 kilómetros de arena. Pero alguien entendido en ello dice, un momentito, un caballo nunca se arriesga a lanzarse de ese modo. Pero llegar a la verdad, colegas, en ese tema, de repente me lleve toda la vida y yo nunca termine. Parece irónico que Bolognesi diga hasta quemar el último cartucho con sus 75 años. No, pues no sabe si se refirió a su vida o a estar frente a un chileno, ¿no? Esas, esas leyendas, esas condiciones míticas que se establecen, históricamente no se resuelven, queda en el mito. Y muchos artículos sustentados en ello, pues no tienen ese recorrido, no tienen ese destino. Igual pasa en ciencias médicas. ¿De qué más puede escribir? O sea, si ya a lo mejor todo se ha dicho. Sin embargo, colegas, sin embargo, y debe tomarse esto como una motivación, la USAT tiene un jovencito, creo que no tiene ni 30 años, y ya es renacido, por su pasión por la biología. En el Perú volvamos a ver después, hay 179 investigadores que están entre 20 y 29 años. Mire qué potencial hay en ellos, pero a la vez la precariedad también en esas condiciones. Es decir, gente muy joven todavía no tiene ese interés por la investigación. Y es que un artículo nos puede rechazar por la rigurosidad de la investigación. Yo lo asumo así, colegas. Porque un editor que rechace un documento por una falta ortográfica, o sea, 2, 3 errores ortográficos de 8,000 palabras, yo no creo que el editor se sienta tentado por rechazar, sabiendo que le va a retribuir muchos créditos a la revista. El rechazo entonces es por el tema científico. Y aquí podemos tener los detalles, miren, ven. Bueno, en el 2015, 43, 2014, perdón, 2015, 59%. Pero lo curioso, miren cuántos artículos se reciben. Miren lo que se recibe. Es poquísimo frente a otras revistas. Mírenme, ¿no? Sin embargo, la tasa de rechazo, ahí está. Ahí está.
Este es otro factor creo que contundente, ¿ya? Contundente. ¿Ya? Yo sí postulé a una revista de Barcelona, inmediatamente rechazaron el documento. Inmediatamente rechazaron el documento. Pero ellos de pronto son pues un poco delicados, ¿no? Para decirlo. Me dijeron de que sencillamente no era de su interés el artículo. No era. Creo que me dicen de otro modo los errores que cometí seguramente, los asumo, ¿no? Los asumo. Sí, le seguí a la revista y yo interpreté a mi manera de que yo debería haber utilizado autores de esa misma revista para mi artículo. Porque tuve contacto con una colega que hace corrección de estilo y cobraba algunos centavos de euro por palabra. Le expliqué el caso. Ella publicaba un libro de lingüística incluso. Y me dijo que, evidentemente, para esa revista es de mucho privilegio tener a los correctores de estilo del catalán. Y que además yo tendría que haber citado a sus articulistas. Hay revistas que te dicen así. Es requisito citar a sus autores. Y cuando tú ves a los autores, tú encuentras que el director en jefe o el editor en jefe o todos ellos son parte de la universidad o de la institución a la que pertenecen. Entonces, de alguna manera eso es razonable porque de ese modo se empoderan. Sencillamente la revista se empodera, ¿no? Sus autores también se empoderan. Pero son elementos que vale la pena pensarlo, vale la pena considerarlo, ¿verdad? Aquí entonces, fíjense, estamos dándole sentido a una idea de por qué las revistas tienden a rechazar. Son políticas, naturalmente, que cada una tiene y que nosotros, pienso, es obligación de estar atentos a ello porque lo necesitamos, evidentemente. Necesitamos estar al tanto para que no nos suframos las consecuencias, ¿no? Cuando nos niegan esa posibilidad. Bien, colegas, preguntas, por favor. Gracias, Margarita, por la inquietud. Bien. ¿Alguna inquietud, por favor? Me gustaría. A ver. La colega Diana y luego Jorge. Sí, buenas tardes, doctor Beder. Me quedé ¿Cómo con, de repente, voy a hacerlo retroceder un poquito, pero me quedé pensando cuando usted manifestó que es cierto, ¿no? Necesario, usted redacta hace su artículo en base a lo que usted va analizando y va editando. Y creo que le escuché decir que usted considera que para usted no es necesario pasar el documento por Turnitin, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí eso, yo de acuerdo a la experiencia que tengo, que es muy poca, creo, he visto que las revistas no piden tampoco eso de pasar, no le dan como requisito que tenga cierta cantidad como lo pide en la universidad, ¿no? En el caso de la tesis o el artículo, que tiene que tener cierto porcentaje, ¿no? En las revistas que yo he indagado nunca te piden eso, no está como requisito, pero que se sobreentiende, como usted dice, creo, ¿no? Que esa debe ser la conclusión. Esa era mi curiosidad, si podía incidir un poquito en eso. ¿Por qué cree que no es necesario considerar el Turnitin? Esa es nada más. No hay problema, maestra, yo lo digo. Estoy asumiendo aquí una postura un poco dialéctica respecto a mí mismo. Bajo el amparo de que, por ejemplo, nuestro reglamento en la universidad me parece que es muy laxo, muy contemplativo, el 20%. En pre y en post, los usuarios, basta que baje al 19 y ya están contentos.
porque ya cumplió con el parámetro. Yo discrepo con eso. Me parece muy laxo, muy simple. Y yo a mis alumnos le digo, eso para mí es mediocridad, ¿no? Que te contentes con el 18%. En mi sílabo yo les he dicho, el 5%, por favor. Y he logrado que a los estudiantes, séptimo ciclo, tengan 3, 4%. Y en algunos solamente es plagio, por decir, no es plagio, pues, la similitud en las referencias bibliográficas. Entonces, bajo mi percepción, colega, yo no paso Turnitin. No me siento en la obligación de hacerlo. Que alguien lo haga, sí, tiene todo el derecho de hacerlo. De hecho, no en libros, pero ya sí perdón, no en revistas, pero ya sí en libro, hemos tenido la experiencia en un editorial de la Complutense, el rechazo de un libro. ¿Sí? Tenía el 22% y para ellos es a lo mucho el 16%. ¿Sí? Y evidentemente para mí fue una situación un poco lastimante porque no es así mi perspectiva. Tuve que reunirnos con el equipo y, bueno, bajar lo que más se pudo. Y, bueno, como soy medio obsesivo con ello, simplemente, bueno, digo, no lo enviamos si no baja del 5%, si no lo enviamos si supera el 5%, tiene que ser menos. Y esos datos del 5% estaban en los pies de página. En el pie de página estaba, pese a que uno coloca, escribe, ¿ya? La página web de donde se extrae la información. Mire, como experiencia nada más, revisé un trabajo, una tesis, que tenía singular porcentaje, no superaba el 80%. Pero ese 80% de Turnitin, ese 80% estaba marcado en todas las canciones que la autora de la tesis había trasladado del Google. ¿Qué es lo que me correspondía? Señalar que con un pie de página se soluciona. Al hacer la búsqueda del verdadero autor de esa canción o adivinanza o trabalengua, me encontré con un dato curioso. Resulta que la canción Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal, pues bien, fue cambiada, ¿no? ¿Qué te digo? Pues a libre albedrío de los mexicanos, porque esa canción es europea y no es con una niña de Portugal, sino con una viudita de Portugal. O sea, era un señor que tenía deseos por una viuda. Esa es la canción original. Pero la que está en el mundo es Me quiero casar con una niña, dada por los mexicanos. Entonces, ¿qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace pensar que alguien coge un artículo en francés, en inglés, lo traduce y lo presenta? Es probable. ¿Quién sabe que andan por ahí, no es cierto? Pero no puede. Entonces, la búsqueda incesante de la verdadera fuente es un verdadero trabajo de investigación, ¿no es cierto? Es un verdadero trabajo de investigación. Y que si uno sabe, maestra, si uno sabe lo que escribe, sencillamente renunciamos. Yo renuncio a Turnitin. Pero hay un detalle aquí. Manejar la cita textual que nos conduce al parafraseo, siempre, maestra, siempre nos va a conducir a la dependencia. Es decir, pensar como el autor, pensar como ellos dicen. Yo me niego a pensar como ellos. No estoy de acuerdo. Y por eso yo a la cita la miro de otro modo. Exploro la cita. Soy energúmeno con la cita. Y discrepo con la cita. Entonces, eso a mí me garantiza, es decir, yo sé lo que escribo y ahí está. Sin querer, maestra, se ha logrado una cierta característica porque mis contribuciones no tienen parafraseo. Está la cita textual, normalmente menos de 40 palabras de acuerdo a APA,
y empiezo yo a producir el conocimiento a partir de la cita. Eso para mí es un argumento contundente que me respalda, ¿de acuerdo? Y voy a pasar a la revista en la que ahí tenemos la publicación y podemos compartir el artículo incluso, donde no hay parafraseo. No hay parafraseo. Muy bien, ¿alguien más? Gracias, maestra. No sé si satisface la respuesta. Maestra María, dígame. Es un gusto conocerlo, pero tengo una inquietud en relación a lo que usted está diciendo. Cuando, mire, hace algo bueno, usted conoce un poco más que yo, pero cuando nosotros a veces nos organizamos como personas, nos organizamos por algunas ideas que tenemos en común. Y usted cuando dice, por ejemplo, yo no pienso como ellos, pero nos unimos a veces por ideas, que cada quien las desarrolla, estoy de acuerdo. Por ejemplo, ¿no? En lo que dice usted. Por ejemplo, yo digo una palabra, salud. Usted de repente, la salud que deben tener, todas las personas tienen que autocuidarse. Le digo yo eso, ¿no? Usted dice, concuerdo con la señora, pero usted lo va a mirar desde su punto de vista, que puede coincidir conmigo o no, pero que yo le tengo que argumentar por qué no estoy de acuerdo la forma como usted, y deslindar algunas cosas, y de repente otras sí coincidir. Sí. Porque mire, lo que usted me está diciendo es verdad, o sea, yo ayer me fui pensando, digo, ¿qué pasa? O sea, ¿nos van a animar a publicar o nos van a desanimar? Porque con lo que yo escucho, o sea, se ha creado una burocracia en esos investigadores que los que quieran llegar, como que ahí nomás les ponen un freno. O sea, no están tratando de simular más bien. De repente tiene que haber niveles, por supuesto, ¿no? Pero para poder lograrlo. Porque lo que se quiere con la investigación es lograr algo para la sociedad, para la humanidad. Como lo que usted decía muy bien, ¿no? Por ejemplo, el INRI nos sirve para todo y en buena hora que lo hayan hecho, porque nos sirve mundialmente para poder hacer nuestros artículos científicos. Pero yo veo que dice muchas revistas de impacto, todo, pero ¿cuál es el resultado que lo estamos viviendo nosotros de esa revista de impacto, de esos investigadores? A uno, como pudieran decirse ellos, ¿no? ¿Qué estamos logrando con sus investigaciones de esa naturaleza? ¿Cuál es lo que yo recibo como ciudadano, producto de esas personas que se dedican verdaderamente a la investigación? O sea, yo de verdad tengo esa inquietud, sinceramente, yo ahora dije, bueno, si lo que me dice me desanima, yo de verdad, sinceramente digo, ahora ya no quería entrar. Dije, no, pero voy a continuar para seguir escuchando y viendo cómo se puede lograr, porque tampoco se puede tirar, se puede uno dejar, ¿no? Sino al contrario, ver cuál es la forma que estamos pensando nosotros como Universidad Pedro Ruiz Gallo y cómo nosotros entre colegas nos podemos apoyar para poder lograrlo. De repente, un primer momento. Nada más, doctor, y gracias por escucharme. No se preocupe. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón ahí. Cuando hay una antítesis, cuando hay una situación recordemos que la contradicción entre principios y leyes es importante. Es muy importante porque abre el debate y el análisis. Ahí no creo que haya mayor discusión. Pero respondo categóricamente, dice, ¿dónde queda el conocimiento en las revistas A1, ¿no? Cuartil 1? Maestra María, déjeme decirle que todo ejercicio académico, artículo, libro, lo que sea, simplemente responde a expectativas personales académicas, nada más. Los artículos publicados no han resuelto el problema del hambre, de la tuberculosis, no, nunca lo van a hacer. Son puntos de vista que se manifiestan por doquier, nada más. Así de simple. El problema de saneamiento de un país no se resuelve con una tesis. No. Entonces, simplemente es el ejercicio académico nuestro que por obligación tenemos que hacer. Siempre así desde mi punto. Sigfredo Chiroque dice lo mismo. La investigación científica resuelve problemas académicos, nada más. ¿Que en algún momento nos puede poner en mejor sitio? Sí, probablemente. Pero eso es para el acervo personal, profesional, e incluso muestra para que alguien nos mire de una manera diferente, ¿no? Algo que no es el propósito.
que no es el propósito definitivamente. Mire, voy a citar un poco mi comentario en la experiencia misma, ¿no? Yo toda la vida he pensado que los alumnos pueden aprender de acuerdo a la edad. Y todas las teorías lo manifiestan. Todas, todas, todas. Sí, de acuerdo a la edad. De 3 a 5, de 3 a 7, de 11 a 12. Y es la adolescencia y la preadolescencia, y no sé, todo. Teorías viejas. En Chiclayo hay un colegio que se llama Glenn Doman. Y Glenn Doman dice lo contrario. Dice totalmente lo contrario. Las excepciones nunca se han tomado en cuenta. Mariano Melgar, Garcilaso de la Vega, los hijos de Shakira con Piqué, han hablado y escrito, he leído antes de los 4 años. Pero ¿qué escuela en Perú dice, sabes qué? Apliquemos a Glenn Doman. Es más, ni el libro tienen de Glenn Doman, porque les parece absurdo. Entonces, bajo esta concepción digo, ya, entonces yo no puedo hacer más porque entiendo que un niño de 5 años aprende esto, y esto es lo único que tiene que aprender. Una gran mentira, pues. Y le explico por qué. Yo trabajo en un colegio aquí en Lambayeque, La Zaranda, y hemos aplicado un texto con la estrategia de la chacana, un texto para secundaria de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges en 4º de primaria en un colegio rural. Más de casi 40 niños. 40 niños por 9, 360 preguntas han planteado ellos. Por lo menos 350 tienen atisbo de pensamiento crítico. Y el resto, un poco de memoria. Yo les digo a los niños de 4º de primaria, ¿has entendido el texto? Sí, sí se entiende. Otro, ¿has entendido? No. ¿Y cómo has hecho preguntas? Porque me imagino las preguntas, pues. Si así te responde un niño frente a un texto de Borges, ¿por qué entonces el ministerio nos dice cualquier barbaridad reduccionista que incluso acompaña al docente a pensar que un niño de 4º no piensa igual que uno de 5º? Y uno de 5º no puede pensar igual que uno de 6º. ¡Qué dramático! Ese mismo texto lo llevé a Penachí, 5º de secundaria. Y estos niños, estos jóvenes adolescentes, respondieron en otras condiciones. Entonces, las teorías que nos dicen que de tal edad aprenden y esos detallitos me parecen absurdas, pero ¿quién se atreve a decir eso? O sea, hay que decirle a Piaget, ¿sabes qué, Piaget? Te equivocaste. Me parece, no, pero caramba, no me veo en la condición de, ese es el tema nuestro. Tener ese valor de decir, mira, te equivocaste, Piaget. Vygotsky, que tú nunca escribiste nada y aquí te citan todo el mundo. Vygotsky nunca escribió nada, maestra. Fueron la familia, amigos en torno de Vygotsky. Y Brunner es el que lleva la información a Estados Unidos. Y ahora la tenemos como la teoría sociocultural. Qué interesante lo que dice Vygotsky, pero tiene que conversar con Rousseau. Que converse con Rousseau. Ahí nos damos cuenta, maestra, que ese dislate, ese entrampamiento epistemológico que repercute en el mundo solamente sirve para la discusión humana, que se refleja en un artículo científico. Nada más es eso, maestra. No vamos a salvar el mundo, ni vamos a hacer que los niños tengan otras condiciones. Simplemente seremos un ave de paso en su mundo consciente, nada más. Definitivamente. Ya, entonces, desde lo que significa abordar un artículo con la pureza de la cita y evitando el parafraseo, desde mi perspectiva, por favor, creo que podemos llegar un poquito más lejos y encarar, la verdad, encarar esos juicios teóricos que hasta ahora nos tienen atrapados y que a veces no queremos salir de ellos. ¿Se dan cuenta? Pero nada más será eso, colegas. Nada más será eso. Entender que cualquier ejercicio académico
por más puro que sea, simplemente responde a nuestras expectativas. Nada más. Y que en el mundo donde estamos, de repente, somos objeto de la crítica, somos objeto de, porque bueno, nos tildan, nos etiquetan de tal manera, pero bueno, pues resistimos, ¿no? Porque nuestro mundo tal vez tenga otra característica. Nada más es eso, colegas. No vamos a cambiar nada más de esa forma. Denis, no sé, Denis o ya César. Maestro César, ¿cómo está? Creo que nos conocemos. Así es, estimado Ver, qué gusto ¿Cómo saludarte, estás? saludar por el Gusto. medio a todos mis colegas también. Y fíjate, yo, en términos de lo que estás expresando, yo creo que lo que tú nos estás planteando es la realidad. O sea, es lo que exige cada revista, los parámetros de rigurosidad que nosotros como investigadores o los que queremos incursionar en la investigación, tenemos que tener en cuenta para no fracasar. Y la realidad es dura, es dura, es dura. Tú nos están diciendo cómo son los parámetros, el parafraseo, ¿no? La revisión lingüística, inclusive que hay que pagar, ¿cierto? Porque esa es la realidad. Entonces, no va por el tema de desanimarnos, sino más bien va por el tema de saber cuál es mi realidad, hacerme una autoevaluación de cómo está mi conocimiento, cómo está mi experiencia, y sobre ello rediseñar y avanzar, pues, porque prácticamente esa es la realidad, lo que nos estás planteando, ¿no? Era un comentario a raíz de lo que tú me estás diciendo, y es preocupante porque las exigencias son muchas, pues, y nosotros en la universidad, en mi caso, también estamos incursionando en la investigación, ¿no? Estamos leyendo, estudiando, preparándonos, y vemos que el camino que nos toca recorrer es largo. Y más bien agradecerte porque compartes con nosotros esa experiencia, ¿no? Que yo entiendo que es la realidad, y entiendo que en mi condición tengo mucho que recorrer y aprender también. Muchas gracias, Eder. Gracias, César. Igual con gusto recibimos los comentarios también. Bueno, eso es así, colegas. Yo también me hice la misma pregunta que la colega María. ¿Y a dónde me conduce esto, no? Bueno, me conduce a una satisfacción personal y profesional. Y aunque a veces tengo cólera porque la universidad no te mira como debe mirarte, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Pertenecemos a una institución, vivimos por ella y de ella, así que ese es nuestro papel, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, hay otras condiciones también que tienen que ver con, digamos, para la fundamentación, ¿no? En cuanto al acto de escritura. Pero que realmente implica despojarnos de alguna manera, o mejor así, desaprender aquellos que hemos aprendido por intuición, ¿no? Por intuición, creer que eso era así. Colegas, a mí me ha demorado, o sea, yo mismo, o sea, he tenido que irme contra mi propio paradigma o contra mi propio pensar, porque decía, si yo soy de comunicación, yo he sido formado en ello, y no puedo escribir un artículo, o sea, lo tomé muy personal. Y eso para mí duró casi un año, asumir que alguien tiene que corregirme. Hoy lo digo abiertamente, porque es parte del proceso. Es parte del proceso. Entonces, yo escribo, no me preocupo por la coma o el punto y coma o el conector, ¿no? Busco sí que tenga sentido, que tenga exactamente lo que yo quiero representar, lo que yo quiero decir, que luego ya mi correctora me señala, me da los señalamientos, me dice, así es, así es. Hoy yo confío, es más, los pocos artículos que tengo no han sido rechazados por tema ortográfico, ¿no? Por tema o sintáctico, nada. No. Sencillamente por formas en la bibliografía, por ejemplo.
que tenga mayor nivel de scopus, mayor registro de scopus, el número de artículos en las referencias. El primer artículo que me aprueban, lamentable, yo no sabía de lo que era Dialnet, por ejemplo, si no, no lo hubiera hecho. Se publica el artículo ahí en Dialnet y estuve casi como 2 meses luchando para que ellos querían que les demuestre referencias de la chacana pregunta. Digo, pero ¿cómo quiere que le demuestre si es mi creación? Y ese artículo tiene solamente 9 referencias. 9 referencias, nada más. Y ninguna es de Scopus. Cuando aceptan el artículo, porque incluía la presentación en el 8º Congreso de Educación en Portugal, ni siquiera salía en la lista de las ponencias en el libro. Eso he pasado yo, colegas. Y es triste no ver tu nombre en el panel que eres el ponente. Yo estaba en Portugal. Ana Quintana debe ser por mi apariencia indígena, andina y no sé. Me dice, ¿usted es Beder? Digo, sí. Por fin vino, porque la verdad no entendemos lo que nos quiere decir con su chacana. Queremos escucharlo. Muy bien, pero primero pague. 243 euros. Muy bien, acá está. Ahora sí, escúcheme. ¿Me escucharon? Recién me entendieron. Ahora sí, procedamos a aceptación del artículo. Esa fue mi experiencia, César. Pero la pugna porque que les demuestre con más referencias algo que no lo voy a hacer. Sí, soy un poco irreverente también. No lo voy a hacer. En ese momento les demostré que no había, pues. Les demostré que no había. Hasta ahí, el artículo no pasaba por Turnitin. Después que me aceptan, me dicen que el 84% le pertenecía a una universidad en la cual yo trabajaba, año 2016. Que le pertenecía. Claro, hice mal uso de esa herramienta porque no me pertenecía para temas personales. Tuve que recurrir a la empresa, a la universidad, para que emita una carta que dijera que yo soy docente, pero que el artículo es mío. 3 meses me demoró demostrar ello. Y se pudo publicar el libro. Entonces, fíjese, detrás de un documento hay toda una historia, toda una secuencia de anécdotas que vivifica la condición humana, porque entendemos que es nuestro papel. Entendemos que es nuestro rol, al margen de lo que se viene después acá para presentar toda la maraña de papeles y te dicen que no vale, que sí, que era firme, que no sé cuánto, un rollo que ya conocemos. Entonces, un artículo creo que es mucho más por su trascendencia personal, emocional, que el hecho mismo de postularlo, porque si estoy seguro de ello, seguramente que el documento tiene buen destino. Lo reitero, colegas, lo reitero. Sencillamente responde a una expectativa personal y profesional, nada más. Para muchos seremos diferentes positivamente, para otros seremos diferentes negativamente. Eso ya lo hemos aprendido. Pero vayamos a una de las razones, ¿no?, que tiene que ver con la redacción. ¿De acuerdo? Como ya había sido rechazada mi artículo en una revista chilena, Cuartil 1, llegué a las revistas donde puedo decir, ajena a mi propósito, que era la estrategia de lo didáctico. Ayer les dije eso, ¿no? El artículo que está en Scopus está en una revista de historia. Nunca pude ver esa perspectiva, simplemente vi didáctica. Y las que más ofrecen didáctica son las españolas. Pero ahí no entraba, la chacana era imposible, ¿no? Y me encontré con esta revista. Vamos a compartirla para que podamos nosotros, a ver, ese bonito testimonio. Ahí está. ¿Se observa? Sí. Muy bien. Gracias. Miren cómo fue como anécdota ya. Yo vi Scopus
pero no me guiaba del logo. Y dice, pero este no es el Scopus que conozco, porque hasta en eso hay que tener detalles. Me distraje mucho, me distraje de ello. Me llamó la atención DOAG porque aquí hay unos libros que hemos publicado en Colombia, una base de datos importantísima, por favor. Si quieren publicar libros que sean en este repositorio, es lo más recomendable. ¿Ya? Pero miren lo que encontré, colegas. Y esto sí que me dio la razón y que aquí está, colegas. Política sobre el plagio. Todos los artículos enviados a páginas serán revisados por medio de software, ahí está. Ellos tienen, ¿no? Copio y otro que, en fin, se entiende por plagio, ahí está. Presentar uno ajeno como propio, ya lo sabemos. Adoptar las palabras o ideas de otros autores, sin el debido reconocimiento, o sea, no citamos las fuentes. Nos podemos olvidar, colegas, sí, es probable. No emplear las comillas u otro formato distintivo de una cita literal. Ojo, y en redacción hay 3 tipos de comillas. No siempre las comillas que por defecto salen en el Word son válidas. Y otras que el tipo de comillas no todas son aceptadas por las revistas. Al no tener comillas la cita, evidentemente, puede verse como plagio, como similitud. Hasta eso hemos tenido que aprender, colegas. ¿Qué más dice? Dar información incorrecta sobre la verdadera fuente de una cita. Bueno, ¿cómo se incurre en esto? Porque hay autores que tienen 2 libros, ¿no es cierto? O un artículo publicado en distinta revista, por si acaso. Lo miraste en una revista, pero lo citaste de otra revista, de otra página. Y ahí sí que nos podemos equivocar. Aquí viene lo interesante. El parafraseo de una fuente sin mencionar la fuente. Bueno, hasta aquí nos dice el límite, ¿verdad? O sea, es lo común para nosotros, pero miren lo último. El parafraseo abusivo, incluso si se menciona la fuente. Esto sí que es interesantísimo para cualquier persona. O sea, no basta, colegas, con decir yo soy buen parafraseador y eso me conduce al éxito. No creo que sea suficiente. No creo que sea suficiente. Necesitamos desprendernos, colegas, de todo esto y producir conocimiento. Producir conocimiento implica, pues, tener conjetura respecto a las grandes teorías que rigen nuestro conocimiento. Ya, aquí le estoy demostrando. Miren la exquisitez de esta revista. Y bueno, con esto nos dice mucho, ¿verdad? Las 7 formas de parafraseo pueden ser útiles, colegas, pero para esta revista no es interesante. Cuando yo leí esto dije, bueno, ¿será un parámetro que le llamó la atención y por el cual admitieron mi artículo? Puedo pensar que sí, puedo pensar que no. No tengo la certeza de que así sea, ni lo uno ni lo otro. Simplemente confirmó mi actitud como redactor, como investigador o como aquella persona que tiene una actitud frente a una situación ya establecida. Y aquí está, colegas, la revista Páginas. Sencilla, modesta, muy ágil la revista. E incluso si te acercas a esta revista, de repente su plataforma no te lo permite, no te lo permite. La editora se comunica con uno y nos da la solución. Yo viví esa experiencia con ella y de tal manera que nos ayudó bastante ahí. Nos ayudó bastante. Bueno, aquí, colegas, les he demostrado en todo caso de que el plagio, más allá de lo que represente, de repente un comportamiento involuntario, ¿no? Pero para esta revista tiene mucha importancia el hecho de incurrir, ¿no? O sea, el excesivo parafraseo, ¿no? Y creo que es razonable lo que dice, porque ustedes habrán leído, me imagino, buena cantidad de artículos y se han encontrado con ello. Hay artículos en los que no puedes citar, sencillamente porque tú no encuentras nada que citar.
Así de simple, colegas. No hay nada que citar, porque si citas, es probable que estés citando, que estés haciendo el ejercicio de cita, de cita, de cita. Hay revistas en las que exige APA, pero tiene otro formato donde no está la fuente al ladito de la cita, pero hay un número, un superíndice, ¿no? Y hay hasta 30, 40, ¿no? Señales. Vas a la fuente y encuentras que el número 1 es de tal revista, tal revista. Entonces de repente dices, el número no me importa, no lo tomo en cuenta. No, ya lo borras al pasar a tu documento, lo borraste y ya incurriste en una cita de una manera tan sencilla, no tan rápida, tan breve. Y eso habría que considerarlo. ¿Qué significa entonces? Que cuando bajemos el artículo, habría que hacer en la versión PDF. Algunas son editables, otras no son editables. Unas piden permiso, otras no piden permiso. Particularmente, aquellas que no me dan permiso, yo igual las cito. Copio, pues. Copio. No soy amante de los software, por si acaso. Me fastidia. Copio la cita. Y al artículo lo busco de otra manera, en varias versiones, y lo encuentro. Y lo encuentro. Me toma tiempo, naturalmente. Y estoy satisfecho porque a pesar de que no me permite citarlo, y tampoco soy el tendencioso a los hackers, oye, mira, artificios, no, yo no tengo esa costumbre. Prefiero lo correcto, de tal manera que eso me garantiza, digamos, la calidad de la información. La calidad de la información. Y cuando no lo puedo hacer, o sea, me veo diezmado en mi esfuerzo, ya no puedo, la verdad que no puedo, ¿no? Eso también aprendí con este proceso, o sea, reconocer que no puedo. Sí, pues, soy incompetente para eso, tengo que reconocer que es así. Que me ayude es mi correctora de estilo. Me da las pautas, o si no, sencillamente yo dejo que ella lo haga. Y les juro que es una gran forma de aprender, quitarse muchos mitos, quitarse muchas cosas que uno tiene, porque con el tiempo, colegas, se ha establecido un sistema de creencias. Creer que escribo bien, ¿sí? Creer que soy buen lector, creer que sé manejar citas, creer que nadie me gana, que no, es difícil, colega. Encarar eso sí es un gran reto que yo he asumido eso también, ¿de acuerdo? Vamos a ver, miren, ve, artículos publicados con parafraseos. Y ustedes sacarán sus conclusiones. ¿Qué es lo que puede citar ahí? Vamos a ver qué es lo que puede citar. ¿Ya? Miren, aquí hay un artículo, se aprecia, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien, aquí hay un artículo interesante. Lo escogí al azar aquí. No hay mucho esfuerzo que hacer con artículos así, ¿no? Ahí está. Y miren lo que encontré. En la introducción es muy poco probable que se encuentre esos detalles, pero aquí sí hay esos detalles, porque a lo mejor la revista pide citar, pero vamos acá. Aquí, por ejemplo, tengo a Tamayo citado, ojo, a García citado por Tamayo. Yo entiendo que Tamayo es su fuerte para este autor o estos autores. Aquí, por ejemplo, yo no podría determinar cuál es el aporte de los autores, salvo que asuma arbitrariamente algún párrafo. Miren, de aquí hacia atrás es Tamayo. Aquí sigue siendo Tamayo. Pero miren acá, el autor reconoce que para que se pueda resolver, esta es una interpretación que se hace a Tamayo. ¿Qué entonces habrá de puro de los autores?
Opinen, colegas. Simplemente miren a dónde nos conduce el parafraseo. Seguimos la ruta. Aquí veo un texto puro, ¿sí? Aquí probablemente sí. Este texto sí, yo podría decir, este sí es del autor. ¿Me servirá para citarlo? ¿Qué es lo que sirve para citar? Una afirmación, una negación, un ejemplo, una analogía. Son muy útiles, colegas, y vayan por eso. No vayan por una cosa, por una cuasi definición, un cuasi concepto. No, no ayuda mucho. ¿De acuerdo? Y aquí, por ejemplo, veamos otro, ¿no? Tulmin, Popper, Kuhn, Oswald, en fin, ¿no? García. Dice, y los segundos, o sea, los segundos autores, se refieren de manera más particular. Bueno, todo este párrafo no le pertenece a los autores. Aquí vemos la virtuosidad del parafraseo. Pero no hay desprendimiento del autor todavía. No hay. Y seguimos. Ahí está. Mírenme. Sí, en la parte final. Parece que es el estilo del autor. En términos del autor, la meta de enseñar sigue interpretando. ¿Cuál será el límite de la interpretación? Pero hay artículos, miren, que son inadvertidos y son publicados de esa manera. A pesar de que son publicados, yo puedo asumir que eso es correcto, que eso es normal, que esté establecido, que así se hace. Sí, pues, pero yo soy irreverente a ello, ¿no? Y aquí está de nuestro amigo Facione, ¿cierto? Este artículo tiene 8 páginas nada más, ¿sí? Muy breve. Pero cita Facione, pero ¿qué dice? El autor menciona que estas estrategias, en fin. O sea, no es él, es Facione. Y si nosotros seguimos la ruta, colegas, vamos a encontrar el mismo comportamiento. Aquí no es una interpretación a los autores en la tabla, y aquí viene un mosaico de autores, ¿verdad? Mírenme. ¿Se dan cuenta? Razones más que suficientes, colegas, más que suficientes para comprender y entender que el parafraseo creo que nos quita autonomía, nos resta autoridad, porque nosotros sí tenemos conocimiento, colegas. Sí tenemos conocimiento, más que suficiente todavía. Pero sin embargo, como les digo, el poder que tiene, digamos, las revistas en el mundo académico y que a su libre albedrío así lo contemplan y así lo dicen, así lo admiten, pues simplemente hay que asumirlo, ¿no? Algo que yo de alguna manera me estoy negando. Miren, por ejemplo, este párrafo, yo no puedo pensar que sea de él, sino es de Mayer. Parafraseo, quiero pensar que es parafraseo, porque si fuese una cita larga, tendría sangría en el lado derecho. Es parafraseo. Yo cojo, hago una información de aquí, tengo que citar a Mayer. Ni a Mayer, tengo que citar al autor, es decir, Mayer citado en, pero ya no es Mayer, no es la interpretación a Mayer, para que tengan una idea. Miren, y aquí, bueno, podemos continuar con ello, colegas, y se dan cuenta ustedes que simplemente nos genera dependencia, ¿no? El hecho de parafrasear repetidas veces. Repetidas veces. Sin embargo, o sea, el parafraseo, si no lo sabemos, si no tenemos dominio sobre el particular, evidentemente me conduce al plagio o a otros errores que la revista puede señalar como una falta, ¿no? Como una falta. Bien, colegas, ¿alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, entonces,
vamos a ver un detalle bonito este es, diría yo, una suerte de invitación a la reflexión y que podríamos pensar un poquito distinto de lo que está pasando en lo académico, ¿no? En nuestro país, ¿no? Porque a veces cuando uno mira la estadística cuya frialdad es lacerante, creo que nos debe preocupar un poquito, ¿no? Veamos lo que hemos encontrado por acá. ¿Se observa? Sí, doctor. Muy bien, miren, esta página la deben conocer ustedes. Sí, la conocemos muy bien. Bueno, en la parte superior derecha encontramos que el 31% corresponde al ejercicio académico de las mujeres, ¿no? Y el 69% le corresponde a los varones, ¿no? O sea, más escriben los varones que las mujeres. Razones no lo vamos a discutir, cada quien tiene su perspectiva. Hará como un año habían 5,000 y alguito más de investigadores. Mire, en un año más, ¿cuánto aumentó? Y hace poco, aquí, ojo, en la parte inferior, acá están los jóvenes, mira, de 20 a 29 años, ¿ya? Habían 121. ¿Cómo me acuerdo la cifra? Ahora hay 179 investigadores jóvenes, muy jóvenes. ¿Por qué les digo esto, colegas? Porque se ha pensado siempre que llegar a una revista simplemente le corresponde al catedrático, ¿no? Al investigador. Y no, colegas, los estudiantes también lo pueden hacer. Y lo deben hacer, colegas. Sí, yo tengo 2 equipos de estudiantes que han publicado en Cielo. Uno está en proceso de evaluación, perdón, en Cielo. Y es un trabajo muy arduo que lo viví en el 5º ciclo y hasta ahora no se publica. Y ya levantamos las observaciones. Fue durísimo. Ahí asumí un papel. O yo les ayudo a levantar las observaciones al equipo, o dejo que ellas, que son mujeres, que ellas lo hagan. Asumí que lo deben hacer ellas. Asumí el reto, colegas. Yo soy medio atrevido para ellas, soy osado para ellas. Lo lograron las chicas. Lo lograron. Estamos esperando que se publique nada más porque se levantaron ya las observaciones. Entonces, si desde el 5º ciclo ellas han intentado, evidentemente con la ayuda y las trasnoches y fuera del horario, todo, y con la vehemencia que a lo mejor tenemos, sí es posible, colegas. Sí es posible. ¿Cuánto quisiéramos que la universidad tenga jóvenes, ¿no es cierto? Que se formaron en la universidad y lleguen a este nivel. Algún día lo vamos a lograr, colegas, pero bueno, quería compartir esto con ustedes, ¿no? Yo sé que lo han leído de repente, quizás no de la misma manera como lo estoy haciendo, pero aquí tenemos algo importante, ¿no? Algo muy importante. Si miramos esta partecita, aquí vemos el comportamiento de las ciencias sociales, ¿no? De humanidades, en fin. Si se dan cuenta que es muy poco lo que se produce en el país. Es poquísimo. Es poquísimo, colega. En la región, en América Latina, somos, Argentina, por ejemplo, es equiparado, 50% varones, 50% mujeres. Chile es un tanto igual. Y el número de investigadores es enorme, es una diferencia marcadísima frente a nosotros. Frente a nosotros. Por lo menos, colegas, compartir esto con ustedes para que tengan una idea de cuál podría ser nuestro espacio también. ¿Por qué les digo esto? Porque el conocimiento, así como les expliqué de la experiencia de niños de 4º de primaria, ahora digo, les manifiesto lo que se ha vivido con los chicos de 5º ciclo de nuestra facultad, de la FACS. Cuando yo trataba de ser el corrector de sus artículos, yo no admitía sus ideas. El primer artículo fue lacerante para ellos porque todo lo rechazaba. Creo que fui exagerado frente a ello. En los siguientes artículos ya no. Asumí las ideas, colegas. Y les decía, todo lo que está con rojo es mío. Valórenlo a ver si va o no va.
Yo le daba un poquito más de sentido al párrafo o a las proposiciones. Y en el tercer artículo, ya que está en Cuba, ya intenté que ellos se miren a través de su autonomía. Se miren a través de su autonomía. Y bueno, el artículo ya se levantó las observaciones y está en esas condiciones. Entonces, yo creo que sí es posible, colegas, pero las reglas claras, ¿no? Cuando yo propongo esa actividad académica en el curso, en el sílabo lo escribo. Los equipos son de 2 o son de 3 y el profesor es el coautor que va al final. Así yo les he dicho a ellos. Y no tengo por qué irrogarme ninguna autoría porque no me corresponde, pero sí el último. Y cuando se llega a acuerdos, es interesante. Evidentemente, yo llevo la mayor carga porque tengo que acercarme a la revista, enviar el documento, asegurarme que los datos estén completos. Dato que me faltaba, yo no lo daba, lo solicitaba a los chicos. Falta este dato, falta esto. De tal manera que se ha vivido una experiencia importantísima. He tenido que tolerar su parafraseo, porque es mi deber entender la libertad de cada quien. Porque así les han dicho, no tienes que parafrasear. Hasta ahora hay maestros que piensan que esa es la única vía. Le estoy demostrando que no es tanto así. Fíjense entonces que aquí hay algo importante, ¿no? En esta página que nos representa, colegas, que nos define como docentes investigadores de cualquier partecita del mundo. Huánuco, por ejemplo, si no recuerdo, Huánuco tiene una sola investigadora, que es una sola mujer. Hay 3 nomás, creo, hay 3 o 4. Nada más, colegas. Trujillo nos lleva larguísimo. Creo que el mérito es ganarle a Chachapoya, ganarle a Cajamarca, ganarle a Piura, pero ese no es el mérito, ¿no? El mérito es por estar por encima de cualquier universidad. Porque nadie tiene el privilegio, nada más aquel que lo sabe utilizar. Nadie, colegas. Por lo tanto, nuestra libertad nos debe conducir a la producción de artículos, creo yo, pensando siempre en el desarrollo que pueda tener nuestra universidad, ¿no? Permítame este comentario, creo que nos puede motivar un poquito y mirar a nuestras prácticas y bueno, continuar con ella, ¿no? Sí. Sí, y rogarme, sí. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? Maestro Roberto, dígame. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Magnífico sus comentarios. Mire, y realmente pues en estos últimos 2 años, inclusive el CONCITEC que da la calificación de investigadores. San Marcos hace poco tenía cerca de 450 investigadores. Ahora se han quedado solamente 200 y un poquito más. Trujillo tenía más de 100, más de 250, ahora se ha quedado con 120. La Pedro Ruiz tenía 46, ahora 20. Cajamarca tiene 8, Piura 8. Ahora la rigurosidad es fuerte. Y mire, yo, por ejemplo, soy agrónomo, y Ajá. varias de las ciencias matemáticas y la ingeniería, que no manejamos bien este campo de los autores y bueno, pues los géneros, los párrafos. Y mi pregunta es, doctor, si hay prestación de servicios para esta partecita de la literatura e inclusive todo el paper, ¿no? En nuestra universidad. No hay. Porque No mire, hay. la publicación en inglés, nosotros, por ejemplo, en una revista en Colombia, yo presenté mi trabajo, y lo vieron que sí cumplía todas las situaciones para publicarse en un Q2 por ahí, ¿no? Pero me pidieron inglés, lo tuve que hacer en inglés. Y luego me hicieron borrar todo y tuve que contratar un profesor de inglés de la Universidad Central de Colombia para poder publicarlo. Sí. Y ni siquiera aún pasó como 2 años, 3 años, y
me escribían que el próximo año tal vez, que el próximo año tal vez, y así sucesivamente, ¿no? Gracias, doctor. Sí. Maestro Roberto, le agradezco por la pregunta. Le agradezco de verdad infinitamente y de corazón. Yo conversé con un funcionario de arriba de planificación, cuarto piso ya, en el edificio bonito que tenemos del Centro de Idiomas. Cuando yo le decía la necesidad de tener correctores de estilo aquí en la universidad, me decía, ¿y eso cómo se compra? Decía, eso no es un software, le digo. Son personas. Acá la universidad necesita unos 4 o 5 y bien remunerados porque se lo merecen. Entonces, si en estos funcionarios de carrera hay ese desconocimiento, entonces no podríamos pensar más de nuestras propias necesidades. Lo necesitamos, maestro Roberto. Toda una estructura editorial, ¿no? Que la universidad tenga bien. Tenemos la mejor imprenta, por el amor de Dios, pero solamente para hacer calendarios, ¿no? Ya se viene el examen para hacer ¿no? el prospecto y cositas así, ¿no? De rutina. No tenemos juicio de pares aquí, ellos hacen lo posible y yo noto el esfuerzo. Tenemos en el portal las revistas científicas que no son científicas y eso puede ser hasta un delito porque estamos diciendo cosas que no corresponden. La Vallejo también las tiene, por si acaso. Tiene revistas en su portal que no existen. San Marcos también tiene una revista sin ISSN y ya publicó artículos. Entonces, fíjese, si eso pasa en Lima, bueno, pues aquí hay razones para pensar de ese modo, pero nos hace falta mucho eso. Y eso creo que corresponde a políticas, ¿no? Del Vicerrectorado de Investigación para que nos oriente, nos reoriente y podamos avanzar un poquito. O sea, decirle a alguien que hay que pagar por corrección de estilo, hay que pagar por traducción al inglés o al portugués, porque hay revistas que te exigen 2 traducciones, les parece todavía que que parece que no sería necesario. Y eso no está bien, porque simplemente es por desconocimiento. Nada más, maestro. Le agradezco por la pregunta. Gracias, doctor. Sí. Me disculpo por la pregunta la palabra mal planteada, por favor, me emocioné, creo. Es arrogarse, de verdad, pero bueno, disculpas, por favor. Sí, César, maestro. Sí, ver un comentario, miren, yo creo que estos espacios que se abren, miren, cómo es sumamente importante, interesante, porque hoy día pues ya tenemos en nuestra universidad un vicerrectorado de investigación, ¿no? Que antes no había. Y eso estaba precisamente fruto de ese vicerrectorado de investigación, es que se está promoviendo pues ya la investigación en la universidad y hay cursos, por ejemplo, el colega también de la FACEA nos está dando un curso sobre publicación de artículos científicos. Y mira, sobre ello quería incidir, mira, lo que está mencionando el profesor y tú lo estás ratificando, por ejemplo, hay que usar el Atlas TIC, por ejemplo, ¿no? Atlas TIC. Y eso hay que pagar, Sí. ¿no? Y te da una muestra gratis y de ahí que se vence tienes que pagar y está un promedio de $87. Anual. Anual. Sí. Entonces, miren, la pregunta es, ¿por qué no la universidad asume todos esos costos, esos gastos, para ayudar al profesor en la investigación? O sea, son políticas que la universidad tiene que ir implementando, pero aquí en esta reunión hay jefes de investigación. Aquí en esta reunión que estamos, hay profesores que están vinculados a la investigación y que están cerca a la autoridad que les pueden hacer llegar este planteamiento. O de repente este taller elevar una propuesta que permita un poco sensibilizar a las autoridades de tal forma que apuesten por un tema ya más decidido en la investigación. Como tú mencionabas, tenemos el editorial, por ejemplo, ¿no? Que debería de repente estos momentos
apoyar ya en la publicación de los libros, etcétera, ¿no? Revistas, pero ya en verlo desde otro punto de vista, ¿no? Que permitan a los profesores también incursionar, ayudarse, apoyarse. Este tema de las revisiones, por ejemplo, lingüísticas que mencionabas, ¿por qué no contratar, por ejemplo, a personas? Pero a veces necesitamos tomar decisiones, ¿no? Lamentablemente las decisiones no pasan por nosotros, pero sí de una u otra forma hay que sensibilizar a las autoridades, ¿no? Y aquí juega un rol muy importante, por ejemplo, quienes tienen a cargo las direcciones de investigación de las facultades, tienen que ayudar a impulsar esto, porque ellos son los que están más cerca al vicerrectorado también en la investigación. Gracias, era mi comentario. Gracias, César. María, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está Beder? Bien, gracias. Una pregunta, claro, en cada institución hay autoridades, pero también habemos profesores, ¿no? Administrativos, etcétera, que tenemos que contribuir, quizás no esperar que todo venga de la autoridad, sino que parta también de nosotros. Y en este caso, por ejemplo, sabemos que tenemos una revista electrónica que todavía no es indexada y que por lo tanto cuando publicamos en nuestra revista, en realidad lo hacemos quizás porque necesitamos ser visibilizados, pero no reúne aún las condiciones. ¿De qué manera los profesores, hoy que estamos muchos acá, vemos como 100, podemos ayudar o contribuir para que nuestra revista pueda salir adelante, ¿no? Porque eso es lo que nos está faltando como universidad, tener una revista que esté indexada. ¿De qué manera podemos los docentes ayudar, colaborar? Ya. Bien, bien, María. Para empezar, sería por Cielo o Latindex, porque así se empieza, aspirar a Scopus, a websites, complicado. Pero para la revista Cielo, por ejemplo, ahí tenemos que publicar 10 monográficos, ¿no? Y en cada monográfico pueden haber 10, 15, 20 artículos. Publicados los 10 monográficos, que puede ser en 1 año, en 2 años, y que tenga todos los parámetros, y el que más se resalta es que tenga acceso abierto, que no se cobre, ¿ya? Recién se puede postular a Cielo. Y yo seguí la ruta de eso, y nos decía que no tiene que ser tanto de docentes. En este caso, no todos, o sea, los artículos no tienen por qué pertenecerle todos a los catedráticos o alumnos de la misma universidad, sino que se tienen que buscar otros escenarios. Prueba de ello, por ejemplo, la Vallejo, que solamente acepta el 10% de sus autores que sean de la Vallejo. No acepta otra más. Esa es una alternativa que puede darse. La otra alternativa que lamentablemente a mí no me la admitieron como propuesta, es que sea como requisito la presentación de un artículo publicable, mínimo Cielo, con lo cual se lograría el grado de doctor o de magíster. Y Latindex puede ser para pregrado. Argumentos, María, sobran. Argumentos sobran. Y sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Creo que en 2 años podemos ser candidatos a Cielo. Los hilos que uno quiera, porque cada facultad puede hacer lo suyo, tal como lo tiene la católica. Pero ese es el reto. Formemos equipos de trabajo, los semilleros pueden funcionar, ¿no es cierto? Reajustar el reglamento porque todavía lo podemos hacer, incorporar ahí la necesidad de publicar artículos. ¿Y quién se beneficia? Se beneficia el autor de la tesis y el asesor va como coautor. Eso es común. Eso es común. Aquí todavía tenemos una barrera poderosísima, aquí, en la universidad. No lo admiten. No lo admiten, no lo aceptan. Y ayer yo les dije cómo es que surgen los artículos científicos. Eso está escrito, colegas. No lo inventé yo.
O sea, ni Gregorio Mendel podía decir, oye, ¿cómo organizo mis datos? O sea, él ni siquiera tiene de ahí. Y lo primero que se produce es un artículo científico. Entonces hay una razón poderosísima para juzgar la condición, la naturaleza, características de un artículo. Lamentablemente se vive frente a sistemas de creencias de que, bueno, con las diferencias que puede haber. Y yo, en ese artículo que tengo, ahí hay 27, por lo menos, características del privilegio que tiene el artículo respecto del informe de tesis, no de tesis. Dice, ¿qué tesis estás haciendo? Oye, la tesis es una proposición, 2 líneas, por el amor de Dios. Eso lo resuelves con ¿cuánto? Con 200 palabras y ya. Pero seamos coherentes. El reglamento dice que es informe de tesis, pero ¿por qué no también podría ser la otra opción que es un artículo? María, gracias por la pregunta. Nos da pie para decir muchas cosas y creo que estamos a tiempo para que el reglamento pueda cambiar. Eso se logra paulatinamente. No se logra de un solo porrazo, como se dice. Algo más. Algo más. Y tiene mucho que ver, colegas, digamos, el enfoque que cada catedrático, cada investigador propone. ¿De acuerdo? Miren, Reino Unido, España y Norteamérica hoy tienen el privilegio de dominar el mundo de la psicología. Nadie más, colegas, nadie más. Ni siquiera América Latina. O sea, llegar a un cuartil 1 en psicología, ¿de acuerdo? Es pensar que habría que volver a matar a Piaget o volver a matar a Freud para llegar a cuartil 1. La U de Lima, que es una de las pioneras en psicología, no tiene ni revista de psicología. La única que tiene cuartil 4 es la Católica. Cuartil 4 en psicología. ¿Qué quiero decirles en todo caso? De que hay muchísimo que hacer respecto al manejo del conocimiento desde la cualificación, es decir, el enfoque cualitativo. Ahí creo que podemos encontrar un gran elemento, un gran espacio para ir contra las teorías y entender cuál es el papel que a nosotros nos corresponde. Y creo yo que si nosotros proponemos que los jóvenes, desde ya, desmitifiquen, ¿no es cierto?, le quiten el mito a su propia formación, desde la investigación, vamos a hacer que la universidad crezca y se desarrolle paulatinamente. Te agradezco, María, por la pregunta. Creo que era una pregunta esperada. Gracias. Muy bien, Karin. Muy bien, sí. Bien. Me quedan unos minutitos. Quiero hacer en todo caso, ordenado frente a la información que no es mía, que hurgando en este mundo encontré y que, bueno, no se contradice para nada con lo que he manifestado, pero que también refuerza aquello que no deberíamos hacer para asegurar que el proyecto, que el artículo pueda tener éxito. ¿Ya? Vamos a ver brevemente este documento. ¿Se observa? No, Beder, todavía. No, doctor. Ya, un ratito, por favor. Ahí está. Todavía Ahora no. sí. Nada. Todavía. Y ahora sí. Ahora Sí. sí. Gracias. Por ejemplo, este documentito interesantísimo que tiene la característica de ser un ensayo, pero aporta bastante, ¿eh? Aporta bastante. Bueno, ¿por qué rechazan un manuscrito, no? Y lo que les decía, porque no es una contribución novedosa y a la vez oportuna. Es curioso, ¿eh? Las tesis recientemente presentadas en cualquier espacio
no tienen el arraigo o los efectos de COVID-19. Seguimos pensando que nada cambió en el mundo académico. Y eso no es verdad. Y eso no es verdad. El enfoque cuantitativo tuvo que paralizarse porque la naturaleza de la muestra pues no existió, ¿no? Pero seguimos pensando lo mismo. Entonces, ¿cómo presentar un documento novedoso, no? Fíjense, miren por dónde estaría, ¿no? En época de pandemia, al inicio de pandemia, se lograba publicar 18 artículos por minuto, todos de pandemia. Fíjense. Esto también es interesante. En el capítulo del libro, en el acápite del artículo, que va a la parte metodológica, esto ustedes también lo pueden corroborar, colegas, siempre es el mismo método, cuando en realidad el enfoque, claro, en el cuantitativo van a ser los mismos siempre, 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 eso no vamos a discutirlo ya, pero en el cualitativo no. En el cualitativo no. El método, por ejemplo, narrativo biográfico es espléndido para juzgar la condición humana desde la narrativa. Bueno, el diseño de estudio no es correcto, dice por la pregunta más formulada. Aquí, evidentemente, si se dan cuenta, es puro cuantitativo. Aunque la pregunta también, en el cual también puede funcionar, pero como que tiene más acento ahí. Algunos artículos piden esto, piden hipótesis incluso. Algunas revistas piden esas condiciones. Si no lo planteamos bien, pues puede ser objeto de... Dice, no se colocan resultados en un contexto más amplio. La Universidad de Rosario, ¿no es cierto?, tiene una política recientemente que todas las tesis se convierten en libros. ¿Y cuál es la diferencia? Ampliar el conocimiento, porque una tesis habitualmente tiene una muestra pequeña, pero cuando ya se sustenta, se defiende y se mejora el contenido, el marco teórico, el panorama se amplía. Y ahí está el mérito. Ahí está el mérito. A un artículo también le pasa lo mismo. También le pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Dice, los resultados no se relacionan con la investigación existente. Es decir, nuestros antecedentes o el estado del arte no me ayudó o no me acerqué y por lo tanto sería difícil, ¿verdad? Sería difícil. Bueno, lo propio del estadístico, que a veces no interpretamos, no analizamos bien, que también las conclusiones, dice, no se fundamentan en los resultados del estudio, pues pueden resultar exageradas. ¿Es verdad eso? Yo les conté ayer mi experiencia con las conclusiones. Pero es que en realidad, colegas, las conclusiones, al igual que el informe de tesis, al igual que en una monografía, al igual que en otros documentos, colegas, es lo único que puede salvar el artículo. Porque el discurso en el marco teórico, pues es discurso. Es un poco darle la razón a los autores, si es que estoy pensando de ese modo. Por eso les digo, cuando quieran citar ustedes algún artículo, vayan a las conclusiones, colegas. Ahí logran ustedes una cita primaria. Si la conclusión te convence, llama tu atención, magnífico, pero cuidado, puede que te convenza porque no leíste lo suficiente y crees que te aporta algo nuevo. Cuidado con eso. Ahí sí hay que tener mucha precaución. Bueno, lo ético también es una forma de cómo se nos puede impedir, ¿no? En el Perú está penado el autoplagio, ¿sí? Por eso, no sé si han dado cuenta ustedes cuando nuestra universidad les pide un artículo, dice, tu informe de tesis y un artículo. ¿Y qué hay? Simplemente cogen párrafos de la tesis y va al artículo. Y bueno, ahí queda el procedimiento, pero no debería ser así. Ahí estamos incurriendo en un delito, está penado, colegas. Bueno, la mala escritura no es tanto, pero bueno, si es exagerado, puede que sí, ¿no es cierto? Y esto sí también, ¿no? Cuando un manuscrito está mal estructurado, porque incluso hay revistas que tienen plantilla, y hasta el tipo de letra te propone. Las sangrillas, el espacio, todo te lo plantea. Hay que asumir esa plantilla para que nos dé éxito y podamos
tener la expectativa buena de que se publique el libro. Entonces, fíjense, hay elementos aquí que creo que son válidos, son importantes, reconsiderar, considerar, valorar, a fin de que tengamos éxito en el documento. Bien, colegas, ha sido un momento emotivo, bonito. Gracias por sus preguntas. Y bueno, continuamos con ello. No, María, no se preocupe, estamos para contribuir con ello. Bien, ¿alguna preguntita? De no haberla, doy por concluida mi participación y espero haber contribuido con ustedes, estar a la altura de sus expectativas y para seguir adelante. ¿Ah? Muchas gracias. Gracias, doctor. Hemos llegado al cierre. La verdad que siento una alegría inmensa de haber concretado este evento, de haber compartido estos 2 días con este grupo humano tan homogéneo, por su nivel profesional, por su interés en su desarrollo académico y por ende apuntalar al crecimiento de nuestra Universidad Pedro Ruiz Gallo. Muchas gracias, este doctor. virtual, Muchísimas gracias. Interesante. En este curso virtual, Criterios para publicar en revistas científicas, desde su editorial intentamos contribuir a la construcción colectiva del conocimiento, ya que si se publica un artículo original en una revista científica o en un libro, se alcanzan nuestras expectativas personales, como ya lo manifestó el doctor Beder Bocanegra. Pero también es un aporte a la generación del conocimiento. Se contribuye a que otros investigadores avancen en un campo específico de la investigación. Por ello, estimados docentes, consoliden sus investigaciones a través de una publicación y en nuestra editorial, porque la misma sí está apoyando a los docentes que están realizando esta gestión. Bueno, y en estas 2 fechas, me alegro que haya sido mi maestro, el ponente, a quien agradezco no solamente las orientaciones brindadas, sino y especialmente el modelo de persona que es, siempre compartiendo su conocimiento, sus experiencias, con sus alumnos y hoy con sus colegas, de la manera más noble, como solo un maestro con su sapiencia puede hacerlo. Gracias, doctor Beder Bocanegra, por el incondicional apoyo a su editorial. Gracias por asumir cada reto propuesto. A ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Agradezco también, bueno, al doctor Adriel Ríos, vicerrector de investigación, al director del Instituto de Investigación, Ernesto Celia Arévalo, por la confianza depositada día a día en nuestro equipo editorial. Estimado Irving Flores, ingeniero de soporte, gracias por su apoyo. Es una demostración de afecto, esfuerzo mancomunado, muestra de trabajo y cariño por su institución. Gracias a todos y muy buenas noches. Buenas noches.